Hola querido extranjero, hoy te traigo un podcast que te ayudará a desarrollar tu comprensión auditiva y expresión escrita, o sea, input, para que sigas reforzando tu aprendizaje en este fascinante camino hacia la fluidez de tu español. En este episodio te contaré una pequeña historia llamada La semana más significativa. Con esta historia tienes dos opciones, ya sea trabajar en tu comprensión auditiva solo escuchando este podcast o hacer el ejercicio completo respondiendo a las siguientes preguntas que te dejaré al final de la historia usando tu cuaderno de apuntes. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este podcast. Hi dear foreign learner, today I bring you a podcast that will help you to develop your listening comprehension and reading expression too. It means input, so that you can continue reinforcing your learning and this fascinating path to fluency in Spanish. In this episode, I will tell a little story in which you will be able to hear my clear pronunciation in the story called The Most Significant Week. With this story, you have two options, either work on your listening comprehension by just listening to this podcast or do the whole exercise answering the questions I will leave you at the end of the story using your notebook. So, without further ado, let's make up for it with this podcast. La semana más significativa. Hola, me llamo María. Tengo un diario personal en el cual escribo mis momentos más significativos. Es por eso que hoy escribiré sobre lo que he hecho la semana pasada. La semana pasada, concretamente el lunes, miércoles y jueves, fueron días bastante pesados para mí. Me gustaría mencionar que amo mi profesión a la cual me dedico actualmente. Bueno, en realidad tengo dos trabajos. El primero como plomera y el segundo como reparadora de computadores. Ambos trabajos son importantes para mí, pero sin duda alguna mi segundo trabajo es más divertido. Hay personas que dicen que este trabajo es complicado, ya que tienes que dar con el problema exacto del daño que tiene el computador, pero aún así me gusta lo que hago. Pero hablemos de mi primer trabajo como plomera. Aunque amo mi trabajo, no lo disfruto igual como mi segundo trabajo, porque nunca sabes con qué te vas a encontrar en las tuberías. Sí, me refiero a cosas atascadas allí o olores muy desagradables. He tenido que reparar tuberías dañadas en las que me he encontrado con grandes trozos de comida o tuberías de baños con demasiados cabellos que han estado obstaculizando el paso del agua. La semana pasada tuve mucho trabajo y muchas casas por visitar con daños en sus cocinas o baños. Es importante mencionar que vivo con mis dos hijos, Andrés, que es un adolescente de 15 años muy obediente, y Paola, que es una niña de 8 años, pero lamentablemente es muy desobediente. A veces desearía que fuera obediente como Andrés. Es difícil sacar algún tiempo para mí a veces. Tengo una gran afición por las bicicletas, pero bueno, crecí y me incliné por el mundo de las reparaciones de tuberías y computadores. A mis hijos les son indiferentes mis profesiones, aunque por supuesto quiero cosas mejores para ellos. Andrés, mi hijo, se ha inclinado por el mundo del entrenamiento físico. Él sabe usar muy bien las pesas y me ha enseñado algunos ejercicios. Bueno, solo he usado las mancuernas pequeñas. Él tiene un estilo y forma en particular para hacer deporte, por eso no está gordo, aunque a veces le digo también que no quiero que se exceda porque no me gustaría que se viera muy flaco. La semana pasada mi agenda estuvo totalmente llena de trabajo. El lunes tenía que asistir a 5 casas por daños en sus tuberías. Ese día en la mañana no paraba de llover,
Bueno, la lluvia fue tan fuerte que hasta cayó unas grandes bolas de granizo. Es raro porque no suele granizar en mi ciudad a menudo. El miércoles visité 3 casas de mis clientes y trabajé desde casa reparando algunos computadores, pero estuve muy estresada durante todo el día, especialmente porque Paola estaba desobediente ese día como siempre. A la hora de la cena, Andrés y yo preparamos un delicioso plato de vegetales y pollo. También quería enseñar a Paola que, aunque tuviera 8 años de edad, trabajar en equipo era importante, así que le dije que nos ayudara a poner los cubiertos sobre la mesa. Me sorprendí porque, sin chistar, ella lo hizo. Al parecer, había visto en algún programa de televisión cómo se ponían los cubiertos, porque puso en cada lugar una cuchara, un tenedor y un cuchillo. El jueves trabajé todo el día desde casa para cuidar a mis hijos y pasar tiempo con ellos. Soy una madre que le gusta cultivar el ejemplo, así que proteger y cuidar a mis hijos siempre será mi primera prioridad en mi vida. Es fácil para mí manejar los tiempos de mi trabajo y mi tiempo con mis hijos, pero me preocupa especialmente con Paola porque ella es muy apegada a mí y no sé si será fácil para ella desapegarse en su adolescencia. Bueno, en fin, prometí a Paola ese día que la llevaría en la tarde al parque para que pudiera interactuar con otros niños. Ella estaba muy feliz porque ese día vio un arco iris en el cielo muy colorido. Reconozco que se veía muy bonito. Cuando regresamos a casa, solo pensé que al ver la cara de Paola, lo feliz que se sentía al ver ese arco iris, hizo que fuera una semana muy significativa para mí con sus pros y contras. Bueno, querido extranjero, espero que te haya ayudado este episodio con tu proceso de aprendizaje. Próximamente estaré trayéndote otro episodio para facilitarte el camino hacia la fluidez. Así que sigue aprendiendo a lo smart con Spanish Lady. Si te has quedado hasta el final del episodio es porque deseas hacer la segunda parte de este ejercicio respondiendo a las siguientes preguntas, así que coge tu cuaderno de apuntes. Primera pregunta: ¿en qué trabaja María? Segundo, ¿cuántos hijos tiene María? Tercero, ¿cómo se llaman los hijos de María? Cuarto, ¿cómo son sus hijos? Quinto, ¿cuántos años tienen los hijos de María? Sexto, ¿qué le gusta a María cultivar? Séptimo, ¿qué días fueron los que mencionó en su historia María? Octavo, ¿qué trabajo disfruta más María? Noveno, ¿qué situación hizo que el día de María tuviera un gran significado? Querido aprendiz extranjero, nos vemos en el siguiente episodio. No olvides seguir aprendiendo a lo smart con Spanish Lady.